La palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y por eso damos gloria y honra al Todopoderoso por permitirnos un lunes más compartir su palabra santa y por darnos la oportunidad de amanecer, de despertar como cada día, que muchos tuvieron la oportunidad, no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos en este día de hoy. Sus misericordias son nuevas cada mañana y le damos gloria y honra al Señor por esa misericordia que tuvo en el día de hoy, que seguirá teniendo con cada uno de nosotros por su gracia. ¿De qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca de la esperanza. La esperanza. Nosotros vemos en todo el transcurso de la palabra, en todo el transcurso de la Biblia, vemos muchos hombres de Dios que fueron ejemplos para nosotros, que siguen siendo ejemplos en cuanto a esperanza, esperar en nuestro Dios, esperar en las promesas, esperar en diferentes situaciones por las que estaban pasando de su vida. Vemos que inicia Génesis hablando de Abraham, considerado el padre de la fe, y dice que él literalmente creyó en esa promesa que nuestro Dios le hizo a él. Y en Génesis 12, del 1 al 2, podemos ver que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vemos cómo esta promesa Abraham la creyó de la nada, solamente creyó en la promesa del Señor, tuvo la esperanza de la fe, de que por eso es reconocido como el padre de la fe, porque tuvo esa fe cuando no había nada, tuvo esa fe cuando le dijo al Señor, vete de tu tierra y tu parentela, pero no le dijo hasta qué lugar iba, sino que le dijo a donde yo te mostraré. O sea que tú tienes que tener la fe suficiente para que mientras yo te vaya, tú vayas caminando, es que yo te voy a ir revelando hacia donde te voy llevando. Entonces sabemos que en muchas ocasiones de nuestra vida podemos perder la esperanza. Vemos que el pueblo de Israel fue llevado a varios cautiverios, pero siempre conservaba la esperanza de que llegaría ese día que el Señor iba a levantar a alguien para sacarlo del cautiverio, que iba a traer a un libertador, que iba a traer a alguien que para cumplir esa palabra. Vemos como en momentos difíciles el Señor levantaba a esos hombres de Dios, como en el libro de los jueces, como en el caso de Moisés, el libertador, tipología de Cristo. Y vemos cómo siempre tuvo esa esperanza ahí. Vemos luego cómo el pueblo de Dios pasó por una etapa de 400 años de silencio y todavía seguía esperando la promesa del Mesías, seguía esperando a ese Salvador que había de venir, como mismo lo había dicho Isaías, que vendría de una virgen. Entonces tenía la esperanza puesta en ese Mesías, en ese ungido, en ese Salvador que había de venir. Vemos como los apóstoles pusieron la esperanza cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo bien claro, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo de Dios. Y ellos tuvieron esa esperanza, esperaron fuertemente, valga la redundancia, y por largo tiempo, porque vemos que en el aposento alto no eran 120, eran mucho más. Quién sabe si 500 o más, como dicen muchos eruditos o conocedores de la palabra, pero vemos que esos 120 perseveraron y recibieron esa promesa porque tenían la esperanza de que el cumplimiento de lo que Jesús había dicho se iba a materializar. Esperaron en el Espíritu Santo, esperaron en el Consolador, esperaron porque Jesucristo le dijo bien claro, yo me voy, pero viene uno que ese va a ser el Consolador, que ese va a ser el Paracleto, a ese es que ustedes tienen que esperar. Entonces, la pregunta que yo tengo para ti en este momento es, en este día, en este hermoso lunes que el Señor nos regala, ¿en quién están puestas tus esperanzas hoy? Vemos por todo lo que está pasando la humanidad, vemos tantas cosas difíciles que están pasando y cuántas vienen en camino, porque sabemos que la palabra nos dice que las cosas van para peores, para situaciones más difíciles todavía. Pero ¿en quién está puesta tu esperanza? Porque si nos vamos literalmente a la palabra nuevamente, en Primera de Timoteo 1:1 dice que cuando Pablo le escribía literalmente a Timoteo, iniciando la carta, el primer versículo, lo que él le escribe es, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. O sea que a Pablo le quedaba bien claro y se lo dejó saber a Timoteo que Jesucristo era nuestra esperanza y sigue siendo nuestra esperanza. Cuando vamos, por ejemplo, al Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada es nada más y nada menos que ese rapto glorioso que nosotros estamos esperando, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, en eso deben estar puestas nuestras esperanzas. ¿En qué están puestas tus esperanzas en el día de hoy? Muchas personas tienen las esperanzas puestas en un cheque, en un trabajo, en un esposo, una esposa, en unos hijos que me cuiden en la vejez, en una enfermedad que pueda tener y pongo la esperanza en los médicos, en un plan de retiro que yo pueda tener, en una demanda que una persona esté haciendo y quizá le van a dar una gran suma de dinero. Quizás la tienen el gobierno porque literalmente sabemos que en este país no funciona como en nuestros países y aquí tú haces un plan de retiro y además acumulas una cantidad de años y de dinero por lo que es el seguro social y ya ese es tu plan de retiro y quizás tú estés contando con eso, con tus esperanzas puestas en ese cheque final de retiro, en ese cheque del gobierno, quizás tus esperanzas estén puestas en los hombres, pero yo te digo en este momento, hay una esperanza bienaventurada, hay un Jesucristo en quien nosotros debemos poner nuestra esperanza en todo momento. Y por eso oramos en este momento. Padre mío, Señor mío, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos toda la adoración a ti, Señor. Sabemos que estamos pasando toda la humanidad por tiempos difíciles, pero no permita, Señor, que la esperanza de muchos se vaya al piso, Señor. Toca, Espíritu Santo, los corazones para que la esperanza se mantenga puesta en ti, Señor, para que a pesar de todas las situaciones que estén viviendo, por difíciles que sean, tú estés ahí en todo momento en nuestros corazones, que sin importar qué tan difícil sea por la situación que estemos pasando, tú estás en control, Padre Santo, y que podemos tener esa esperanza bienaventurada puesta en ti, Cristo Jesús, que si los momentos son difíciles, los tiempos son difíciles, tú estás en control, Padre Santo. Quizá haya personas escuchando esta transmisión, Señor, que estén pasando por momentos difíciles. Quizá hay personas que estén pasando por un proceso de enfermedad. Quizá hay personas a quienes le hayan dado un diagnóstico contrario. Quizá hay personas con un ministerio en la mano que no sepan qué hacer con él o que quizá hayan pasado por tantas situaciones difíciles en su familia. Quién sabe si por un divorcio perdieron a un miembro de su familia. En este momento te digo, hay esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza debe estar puesta en Él, nuestro sustento, nuestra fortaleza. Él es que renueva las fuerzas que nosotros necesitamos tener como las del búfalo. Él es nuestro pastor y cuando estamos con nuestro pastor nada nos faltará. Pon tu esperanza en Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el todopoderoso, Él es el camino, la verdad, la vida, el pan, el sustento, nuestra roca fuerte que nos sostiene. Y cuando nosotros ponemos nuestros fundamentos en Él, nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, todo va a estar bien porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros podemos alistarnos para muchas batallas, pero a final de cuentas, Él es que nos da la victoria. Entonces a ti te digo en este momento, si tú eres una de esas personas que quizá perdiste la esperanza por cualquier situación por la que estás pasando en este momento, te digo en Cristo. Hay esperanza, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo hay poder, en Cristo hay autoridad, en Cristo hay un nuevo propósito de vida para continuar viviendo. Que sea el Todopoderoso que te dirija en este tiempo que estés pasando difícil o esa situación que ves que no tiene salida. Te digo, en Cristo hay esperanza. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso lunes y recuerda, hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza bienaventurada. En Él seguimos esperando. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.